Buenas tardes, soy Mayer de Ubuverde. Como sabéis, seguimos con nuestras conferencias ambientales online. Si queréis visualizar las anteriores que hemos realizado, podéis acceder al canal de YouTube de la Universidad de Burgos y bajo el título Ecología y Sostenibilidad las encontraréis. Por un lado, agradecer a nuestros compañeros de TVUBU que hacen posible realizar este tipo de conferencias. Por otro, presentaros a la ponente que tenemos con nosotros hoy, Juana Isabel López, doctora en Ciencias Químicas, profesora en el área de edafología y química agrícola y también miembro del grupo de investigación en compostaje UBUCOMP de la Universidad de Burgos, que nos acercará a un tema tan importante y en auge como es la contaminación del suelo y lo que esto produce en el medio ambiente. Imagino que os surgirán dudas, entonces las podéis plasmar en la parte de abajo del vídeo, en el chat de YouTube. Y Juana, al terminar la conferencia, os contestará encantada. Esperamos que os guste. Un saludo. Hola, voy a pasar a la conferencia de esta tarde que lleva por título Contaminación del suelo. La contaminación del suelo es un tema muy amplio por dos aspectos. Primero, porque contamos con una infinidad de sustancias susceptibles de convertirse en agentes contaminantes y por otra parte, porque también tenemos infinidad de suelos posibles receptores de esos contaminantes. Por lo tanto, el comportamiento que va a tener cada una de estas sustancias en cada suelo pues va a ser un problema diferente. Vamos a tener una casuística muy amplia y por lo tanto va a ser complicado poder establecer conclusiones generales aplicables a cualquier contaminante y a cualquier tipo de suelo. El actor principal o uno de los actores principales de esta conferencia es el suelo. Y se dice que el hombre conoce más acerca de las estrellas que del suelo sobre el que vive. Y esto quizás sea pues porque el hombre siempre ha tenido curiosidad por conocer aquello que es inalcanzable y ha dejado un poco de lado el estudio de aquello sobre lo que vive y de lo que vive. Quizás sea, bueno, existen muchas teorías que pueden explicar el por qué ha ocurrido esto, pero la que más fuerza tiene es la que considera que el suelo es un ente muy complejo, con muchos componentes y con muchos procesos que va a ser difícil explicar qué ocurre en cada momento y en cada suelo. Eso hace que el estudio del suelo haya sido diferente a lo largo del tiempo y también con objetivos distintos. Es la edafología, la ciencia que estudia el suelo, y fue Dokuchev, el padre de esta ciencia, a finales del siglo XIX, cuando empieza a estudiar el suelo en base a sus componentes, en base a sus propiedades, en base a la formación, los procesos formadores, la distribución de los distintos componentes en el suelo, de manera que se organizan y estudia la forma de organizar esos componentes en agregados para dar una estructura determinada de estructura horizontal que nosotros vamos a ver cuando hacemos un corte vertical en el suelo. Posteriormente, a partir de la Segunda Guerra Mundial y hasta los años 70, el interés del suelo fue otro y era necesario producir alimentos en cantidades grandes y por lo tanto el interés del suelo era más productivo. Se estudiaba el suelo de manera que se quería mejorar esa capacidad productiva. A partir de los años 80, el interés del suelo cambia, el objetivo de estudio ya pasa a ser más ecológico, los investigadores se dan cuenta que hay un deterioro de las propiedades físicas, químicas y biológicas del mismo y que por lo tanto se está degradando el suelo y se estudia desde un ámbito más ambiental. Ya a partir de los años 90 y hasta la actualidad se ve cómo el suelo forma parte o tiene interés desde otros aspectos económicos, aspectos culturales, sociales y por lo tanto se entiende que el suelo forma parte de una estructura multidisciplinar y que por lo tanto se entiende que el suelo va a tener múltiples funciones, va a desempeñar múltiples funciones. Funciones que van a permitir servicios o que van a aportar servicios ecosistémicos y que son los que van a permitir la vida en el planeta. Esas funciones del suelo, como vemos en esta diapositiva,
La FAO las agrupa y considera que las principales funciones del suelo van a ser suministro de alimentos y fibras y combustibles, pero también el suelo es capaz de retener carbono, es el principal sumidero de carbono. También el suelo actúa de filtro de filtro de agua y retiene contaminantes. Es actor principal en el cambio climático, regulando el clima. También en él se llevan a cabo los principales ciclos de nutrientes. Es reservorio de la mayor cantidad de biodiversidad del mundo. Se dice que en una cucharita de café de suelo tendríamos millones de microorganismos, que sus funciones realizadas de forma correcta son las que permiten que sobre el suelo podamos realizar las funciones y la vida que realizamos, y que son los que mantienen vivo ese suelo. También van a regular las inundaciones. Todo el agua que llega al suelo, el suelo es capaz de evacuarlo a través de infiltraciones o también a través de procesos de evaporación. Es fuente de productos farmacéuticos y recursos genéticos. Muchos de los fármacos que hoy disponemos se obtienen a partir de vegetales y de microorganismos que residen en el suelo, y también existen otros muchos que en un futuro seremos beneficiados por ellos. Sobre el suelo también se sujetan las estructuras civiles, las construcciones civiles que nos permiten tener carreteras, puentes, y también nos van a suministrar los materiales de construcción que necesitamos para llevar a cabo esas construcciones. Y cómo no nos podemos olvidar de la herencia cultural que tienen los suelos. Estando en Burgos tenemos Atapuerca, y los suelos son reservorio de restos arqueológicos que nos hablan de cómo vivieron nuestros antepasados. De tal manera que vemos cómo el suelo realiza múltiples funciones, y todas ellas nos van a permitir una vida fácil y cómoda sobre el suelo. Hablamos del suelo y tenemos que definir qué es el suelo. Y el suelo es el resultado de un conjunto de procesos muy heterogéneos sometidos a las leyes de la atmósfera, la hidrosfera, la biosfera y la litosfera. El suelo ocupa un lugar intermedio entre estas 4 esferas, y podemos decir que mediante múltiples procesos de equilibrio entre estas esferas, procesos de meteorización que nos aportan los materiales de la roca madre, pero también la hidrosfera nos aporta el agua que se necesita para que se produzcan procesos de hidrólisis, hidratación, carbonatación, también para que los microorganismos y mesoorganismos que residen en el suelo realicen sus funciones, pero también la atmósfera nos va a proporcionar esos gases que necesitan, ese oxígeno que se necesita para que todo esta fábrica que tenemos, este gran reactor que tenemos bajo nuestros pies, funcione de manera correcta. Pero todo esto ocurre con el transcurso del tiempo, de manera y con la participación de los factores formadores, que son el clima, los organismos, el relieve, la roca madre y el tiempo. De tal manera que con el transcurso del tiempo y la interacción de todos estos procesos y todos los componentes del suelo, pues vamos a obtener diferentes tipos de suelos que van a presentar diferentes propiedades físicas, químicas y biológicas. Y ya estamos, en esta diapositiva vemos una colección de suelos en el que podemos ver pues, esa diversidad, solamente una muestra pequeña de la multitud de suelos que podemos encontrarnos. Podemos definir el suelo como un cuerpo natural, ya en este momento, un cuerpo heterogéneo y con una estructura porosa característica, que es capaz de evolucionar en el tiempo hasta alcanzar el equilibrio o ser destruido por procesos degradativos de contaminación, que incorporan materiales contaminantes a los ciclos geoquímicos superficiales. Y ya estamos introduciendo el término contaminación, procesos degradativos, es decir, que ese suelo que durante millones de años
se ha estado formando a través de una cinética muy lenta, pues mediante procesos muy simples y que podemos llevar a cabo de forma cotidiana, acabamos con ese suelo equilibrado, ese suelo perfectamente formado. La FAO define degradación del suelo como el proceso que reduce la capacidad actual y potencial del suelo para producir cuantitativa y cualitativamente bienes y servicios. Cuando esta degradación, que puede ser física, pero se lleva a cabo por la acumulación de sustancias en el suelo en combinaciones tales, en cantidades tales que van a repercutir negativamente sobre los componentes y las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, hablamos de degradación química. De degradación química que supone que esas sustancias son tóxicas para los organismos del suelo y por lo tanto se altera ese equilibrio edáfico que tanto ha costado obtener. Esa degradación química provoca, por lo tanto, una modificación en esas funciones que hemos enunciado anteriormente del suelo. Y esas modificaciones, ese cambio, esa modificación, alteración de las funciones del suelo va a provocar, entre otras cosas, la pérdida parcial o total de la productividad del suelo. Esta pérdida parcial o total de la productividad del suelo es muy importante debido a que cada día somos más habitantes sobre el planeta, cada día necesitamos producir más alimentos y de mejor calidad. Y eso solamente se puede obtener si utilizamos suelos sanos. De manera que tenemos un reto por delante, no contaminar para poder seguir comiendo de manera sana. La degradación química no es algo actual, sino que la degradación química comienza cuando el hombre empieza a usar el suelo. Ya los primeros pobladores, cuando hacían fuego, generaban cenizas y componentes volátiles que posteriormente caían al suelo y se convertían en contaminantes. Pero en esta gráfica que vemos, que representa el contenido en plomo a lo largo del tiempo, determinado en unas muestras de suelos de turba. Los suelos de turba son suelos acumulativos y por lo tanto nos dan información acerca de una edad muy antigua. Podemos ver cómo las primeras concentraciones más llamativas de plomo en ese suelo aparecen en la edad de bronce. Posteriormente, y coincidiendo con otros desarrollos o poblaciones, desarrollos de la civilización importantes como el Imperio Romano, vuelve a aparecer concentraciones elevadas. Y llama la atención cómo en la revolución industrial pues, aumenta hasta 35 veces más los contenidos en plomo que en los primeros momentos en los que aparece o se evalúa este metal, ¿no? Y también cabe destacar cómo a partir del siglo XX, pues con el poco uso que se hace ya, se deja de usar el plomo para las tuberías, se cambia por el PVC y también el tráfico de las gasolinas empiezan a no contener plomo, pues los niveles de plomo en esos suelos bajan considerablemente. De tal manera que podemos concluir que la degradación química del suelo, la contaminación, es consecuencia del desarrollo y de la evolución humana. Bien, definir agente contaminante, estamos hablando de agentes de contaminantes, pero ¿qué es un agente contaminante? Pues es toda materia, elemento compuesto, sustancia, derivado químico, biológico o una combinación de ellos en cualquiera de sus estados físicos, que al incorporarse o actuar en el suelo adquiere o modifique su composición natural y degrade su calidad, poniendo en riesgo la salud de las personas y la preservación y conservación del medio ambiente y la vida silvestre. En este gráfico vemos cómo los principales contaminantes que podemos encontrar en el suelo van a ser metales pesados, aceites minerales, hidrocarburos policíclicos aromáticos, hidrocarburos aromáticos, hidrocarburos clorados, fenoles, cianuros y otro grupo de elementos contaminantes variables. Y entre
no debemos de... Bueno, estos serían los contaminantes más habituales y digamos que más tradicionales, pero recientemente están surgiendo una serie de contaminantes, de sustancias que vamos a llamar contaminantes emergentes. Emergentes no porque hayan empezado a existir ahora, sino porque las consecuencias que están teniendo estos contaminantes sí que las empezamos a sentir recientemente. Y son compuestos o sustancias de origen antrópico persistentes, que ese es el problema, que persisten, que duran mucho en el tiempo, mantienen durante mucho tiempo su actividad y se utilizan habitualmente en la industria, en la alimentación, la farmacología, la agricultura o la ganadería. Son compuestos que, como vemos en esta tabla, pues microplásticos, son filtros solares, son fármacos, aditivos de los alimentos, surfactantes, es decir, compuestos de nuestra vida diaria y que los estamos usando sin saber y sin conocer cuáles son sus perjuicios. Pero también tenemos biocontaminantes emergentes de distintos microorganismos que se están convirtiendo ya en habituales y que tienen unos efectos muy negativos sobre la salud pública y el ecosistema. Por ejemplo, todos hemos oído hablar del Helicobacter pylori. Y los nanomateriales, nanopartículas, que son muy chiquititas, aerosoles que son capaces de pasar al interior de nuestro cuerpo pues, a través de la inhalación. Y pueden ser tanto de naturaleza artificial como de origen natural. Es decir, que la disposición que tenemos a ellos es muy grande. ¿Qué actividades van a provocar estos contaminantes? Pues actividades muy variadas. Actividades muy variadas como puede ser el tratamiento y la eliminación de residuos municipales, el tratamiento y la eliminación de residuos industriales, las actividades comerciales, las actividades militares, el almacenaje subterráneo, el transporte, derrames que se producen en superficie, operaciones nucleares y luego bueno, otras actividades de nuestra vida diaria que no están contempladas así a grandes rasgos porque no van a suponer un volumen importante de residuos, pero que también son contaminantes. Y bueno, la agricultura, que aunque va a ser una contaminación en algunos casos difusa, pero que también debemos de tenerla en cuenta. Vemos en esta gráfica que cada país pues tiene una actividad más o tiene el reparto de actividades que generan los contaminantes es diferente y si nos fijamos en España, pues las principales actividades que generan contaminantes pues son los tratamientos y eliminación de residuos municipales, los tratamientos, las actividades industriales, el almacenamiento subterránea o cualquier otro, el transporte y los derrames, y digamos que son muy variadas las actividades que vamos a poder encontrar como focos de posible contaminación. Bien, ¿y qué es la contaminación del suelo? Pues la contaminación del suelo se define como la introducción de elementos nocivos que degradan o disminuyen la calidad del suelo o de los bienes y recursos naturales en general, generando un impacto negativo en las propiedades que regulan la vida en el suelo por efecto de procesos químicos. La contaminación del suelo es algo que muchas veces no lo vemos, no tenemos unas sustancias sólidas sobre el suelo, en algunas ocasiones sí, pero no siempre. Digamos que es un peligro oculto en la mayor parte de las ocasiones y precisamente por eso es un compartimento medioambiental que se ha estudiado más tardíamente. Mientras, por ejemplo, la contaminación del aire pues, supone unas consecuencias inmediatas en la salud pública y el ecosistema al respirar esos contaminantes, o, por ejemplo, la contaminación del agua, pues lo mismo, cuando tomamos ese agua contaminada las consecuencias son inmediatas. Pero, sin embargo, el suelo no lo ingerimos directamente y las consecuencias que genera la contaminación en el suelo son a más largo plazo, ¿no? Dependiendo, como vamos a ver luego, del tipo de contaminante y de las características del suelo.
Pero sí que es verdad que ha habido en los últimos años un aumento importante, un crecimiento importante en las investigaciones en cuanto a la evaluación y la remediación de suelos contaminados. Y para que nos hagamos una idea del alcance que puede tener el tema de la contaminación y de lo importante que es concienciarnos del problema, pues la FAO, basándose en investigaciones científicas, destaca los siguientes valores. Dice que para el año 2030 la producción de productos químicos se prevé que aumentará anualmente en un 3,4%. Por otra parte, también la producción mundial de residuos de desecho, de residuos sólidos urbanos, pues espera que aumente hasta 2.200 millones de toneladas anuales en 2025. El aumento en el uso de plaguicidas pues también crece año tras año y en algunos países hasta en la última década ha crecido hasta del orden de 10 veces. El aumento de productos, residuos ganaderos también está creciendo y estos residuos tienen un fin último, ¿no? Que es el ser añadidos como enmiendas a los suelos. Si no se ha hecho previamente una buena gestión de estos residuos que eliminen esos contenidos en metales pesados, esos organismos patógenos, esos antibióticos que pueden contener, pues estaremos haciendo un flaco favor a nuestros suelos. Y por otra parte, también el tráfico también está provocando cantidades importantes de metales pesados y de hidrocarburos en las inmediaciones de las carreteras por las que circula, ¿no? De tal manera que esas carreteras están próximas a campos de cultivo donde crecen alimentos que posteriormente nosotros tomamos y que por lo tanto debemos de intentar pues minimizar ese contenido en ese tráfico, ¿no? en esas gasolinas. Es verdad que la Comunidad Económica Europea se ha marcado un gran reto de contaminación cero, ¿no? De emisiones cero para el 2050 y ese gran reto le tenemos que conseguir entre todos. Vamos a definir diferentes tipos de contaminación. Contaminación natural, que generalmente es endógena, que nace en el propio suelo por la naturaleza de la roca madre que ha originado ese suelo y que no se entiende como tal contaminación, ¿no? Sino es algo natural que surge por la propia formación del suelo, como digo. Pero también se entiende como contaminación natural todos los contaminantes que aparecen después de un incendio forestal o también las intrusiones marinas que se producen a kilómetros de la costa. En este caso, a veces estas intrusiones marinas están provocadas por la sobreexplotación de pozos de aguas subterráneas para el uso agrícola, de tal manera que ya no podríamos hablar tanto de una contaminación natural, sino acelerada de alguna manera por el hombre. Por otra parte, tenemos contaminación antrópica, que es la generada precisamente por el hombre. Va a ser siempre exógena, es decir, aportes que se hacen desde fuera del suelo al suelo y que va a ser el resultado de acciones directas, como puede ser la agricultura, la ganadería, o podemos tener acciones indirectas como las actividades industriales, la eliminación de los residuos, el transporte. En cualquier caso, todas estas actividades van a generar o van a tener como consecuencia directa la degradación del suelo. Dicho los tipos de contaminación, pues ¿qué fuentes de contaminación vamos a tener? Pues las fuentes de contaminación pueden ser aportes directos, como puede ser la minería, la producción de energía, la incineración de plásticos, la combustión de fósiles o el aporte de residuos orgánicos en agricultura, los restos de cosecha que se quedan ahí de una forma indirecta en el suelo y que pueden contener algunas sustancias contaminantes como plaguicidas, restos de plaguicidas y demás, ¿no? Aportes directos, los fertilizantes, los productos fitosanitarios y el uso de aguas de mala calidad. Todas estas tres actividades pues, serían fruto de la actividad agrícola.
Y luego la deposición de residuos directamente dejados sobre el suelo o aportados en muchos casos con un fin, ¿no? Por ejemplo, los residuos sólidos urbanos, los compost de residuos sólidos urbanos, los compost de lodos de depuradora o los purines, se dejan con el fin de mejorar las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. Pero no olvidemos que si no ha habido una previa gestión adecuada de esos productos, pues van a contener contaminantes muy negativos para el suelo, ¿no? Pero también vertederos incontrolados, que afortunadamente ya casi no existen, o la deposición de residuos industriales, que también todo esto está muchísimo más controlado que antes y por lo tanto son mínimas estos suelos. En cuanto a la función de continuidad del proceso contaminativo, vamos a poder clasificar las fuentes de contaminación en continuas, discontinuas y accidentales. Las continuas serían aquellas fuentes que están aportando contaminación de una manera constante, por ejemplo, un tanque de hidrocarburos que tengamos enterrado en el suelo y que tenga una fuga, pues aporta constantemente esa contaminación. Discontinuas estaríamos hablando pues, de una chimenea que está emitiendo un contaminante de forma discontinua, pero a lo largo del tiempo. Y accidentales, pues cualquier accidente que pueda ocasionar a una cisterna que está circulando por una carretera y tiene un accidente y puntualmente se provoca ese vertido. Y en cuanto al grado de concentración espacial de la contaminación, pues la fuente se puede clasificar en puntual o difusa. Puntual son aquellas fuentes que provocan una concentración muy grande en superficies pequeñas, aquellas que tienen una fuente identificable, se sabe perfectamente de dónde viene, cuál es el foco de contaminación, y generalmente se pueden considerar de origen antropogénico. En este caso están bastante acotadas y el tratamiento que se pueda establecer para recuperar ese suelo pues va a estar bastante controlado. En cuanto a las fuentes de contaminación difusa, diremos que ocupan superficies más grandes, concentraciones más pequeñas, por lo tanto, volúmenes, va a ser más difícil poder identificar cuál es la fuente y, por lo tanto, la prevención también va a ser más complicada. Y ya por último, en cuanto a la naturaleza del contaminante, diremos que tenemos fuentes de contaminación abióticas y bióticas. Las abióticas, pues todos los nutrientes, compuestos orgánicos, compuestos organometálicos, elementos metálicos, y bióticas, pues todos los componentes vivos que podemos tener en el suelo con una función negativa sobre el mismo. Pueden ser virus, bacterias, hongos, protozoos, destacando que estas especies tienen un valor fundamental en el suelo, pero puede ser que en un momento determinado se conviertan en contaminantes. En ese momento las consideraremos así, si no son imprescindibles. Cuando los contaminantes llegan al suelo, no se van a quedar solo ahí en el suelo, sino que va a existir una interrelación con los otros dos compartimentos medioambientales, con la atmósfera y el agua. Hemos definido el suelo como un ente poroso y, por lo tanto, va a haber un intercambio constante entre la atmósfera y las aguas superficiales y subterráneas. Y los contaminantes llegan y pueden trasladarse y transportarse a esos otros medios en función de las propiedades de esos contaminantes y en función de las propiedades del suelo. Los contaminantes llegan al suelo y se quedarán bien retenidos sobre la matriz sólida del suelo, en la atmósfera del suelo, en la solución acuosa del suelo, o serán absorbidos por plantas o por los micro y mesoorganismos del suelo. Las posibilidades que tenemos de que pasen a la atmósfera, a las aguas subterráneas y a las superficiales hacen pensar que vayan a poder llegar de alguna manera, y también cuando han pasado a las plantas, pues al hombre, ¿no? De manera que la posibilidad de introducir estos contaminantes que llegan al suelo en la cadena trófica, pues ahí están. ¿Y de qué van a depender? Pues de las características del suelo y de las características de los contaminantes. También estos contaminantes del suelo pueden afectar no solo a la salud pública y al ecosistema, sino también a las construcciones que pueda haber sobre esos suelos o sobre esos emplazamientos contaminados. De hecho,
las primeras afecciones sobre humanos que se conocen y que están asociadas al hecho de tener suelos contaminados son precisamente sobre personas que vivían en construcciones hechas sobre emplazamientos contaminados. Es decir, que también tenemos ahí otro hecho importante. Bien. Llegan los contaminantes al suelo y es importante conocer qué cantidad de contaminante tenemos, ¿no? La concentración de contaminante. Pero más que conocer la concentración de contaminante, lo que nos interesa es conocer la especie química que tenemos de ese contaminante. Esta especie química es la que nos va a condicionar la movilidad y, por lo tanto, la disponibilidad que tenemos de ese contaminante para poder pasar a la cadena trófica, para ser bioasimilado por las plantas y por los microorganismos y así poder pasar a las personas. De tal forma que cuando llega el contaminante al suelo se puede quedar, si es soluble, en la solución del suelo y puede haber un intercambio entre distintas formas de ese contaminante en el suelo. Y así puede pasar a ser precipitado, puede ser retenido entre las láminas de las arcillas del suelo, podrá encontrarse retenido sobre los compuestos húmicos del suelo y también sobre los óxidos e hidróxidos del suelo, podrá pasar a las aguas subterráneas a través de procesos de lisiviación, o podrá ser absorbido por los microorganismos del suelo y también por las plantas. El que permanezca en una forma asimilable o disponible o más retenido, pues dependerá de las propiedades del contaminante y también de las propiedades y los componentes que tenga ese suelo. De tal manera que, como vemos, la movilidad y la biodisponibilidad de los contaminantes va a depender de la fracción soluble que tengamos en ese suelo y de la fracción intercambiable. De tal manera que cuanto más soluble sea ese contaminante, más disposición y más biodisponibilidad tenemos para que se mueva hacia los microorganismos, sea tomado por los microorganismos y por las plantas. Cuando ese contaminante está disponible para las plantas, hablamos de que tenemos un contaminante fitodisponible. Y las plantas puedan tomar para que las plantas puedan tomar ese contaminante, debe de estar en las proximidades o en el entorno radicular de esa planta. Además, debe de ser móvil y además tiene que tener una forma accesible. Y como siempre, insisto, va a depender de las propiedades del suelo, del pH, del potencial R2, de la textura, del contenido de materia orgánica y, por supuesto, de la variedad de planta. No todas las plantas son aptas para tomar determinados contaminantes. Bien, cuando los contaminantes llegan al suelo, van a sufrir de forma natural una serie de procesos físicos, químicos y biológicos que tienden a inmovilizar y a disminuir la concentración y la toxicidad de estos contaminantes en el suelo. Y esto es lo que se entiende por recuperación natural, autodepuración, es decir, los suelos tienen de forma natural un alto poder autodepurador. Ponen en marcha una serie de procesos cuando llegan los contaminantes que podemos agruparlos de tres maneras. En verde tenemos marcados aquellos procesos de transferencia o transporte de contaminantes y estamos refiriéndonos a procesos de lisiviación. Los contaminantes se solubilizan en el agua y a través de aguas de filtrado pueden ser lisiviados y evacuados hacia las aguas subterráneas, pero también pueden ser movilizados hacia aguas superficiales y, si las características del contaminante lo permiten, podrán ser volatilizados a la atmósfera. Otro grupo importante de procesos son de transformación y de degradación y ahí tenemos pues, procesos de degradación puramente químicos en los que podemos obtener como productos de desecho incluso productos más contaminantes que los propios contaminantes iniciales, pero que serán productos intermedios que tendrán que ser susceptibles de seguir degradándose. Por otra parte, tenemos los procesos de fotodescomposición,
que será la luz a través de la radiación ultravioleta la que incida sobre estas moléculas contaminantes y las convertirá en productos o en otras sustancias inocuas. Y los procesos de degradación biológica, que serán los microorganismos del suelo los que, por diferentes procesos, y degraden esos contaminantes, o bien las plantas, la fitorremediación, ¿no? Y por último tenemos los procesos de acumulación. En este caso los contaminantes serán absorbidos sobre los coloides del suelo, los distintos componentes, arcillas, compuestos orgánicos o oxidróxidos de hierro y aluminio, de manera que quedan inmovilizados los contaminantes en el suelo. Que sigan un proceso u otro, pues dependerá de las propiedades del suelo, de los componentes del suelo y también de las propiedades de los contaminantes. Y en este caso también el clima, las condiciones ambientales nos van a influir mucho en la evolución de los contaminantes. De manera que, como hemos visto, hay unos procesos degradativos que son los de fotodescomposición. Con lo cual, el que un contaminante vaya a seguir un proceso de transporte o de absorción o desorción, pues va a estar influido principalmente o lo va a condicionar las propiedades del suelo. Propiedades físicas, químicas y biológicas, la textura, la estructura, el pH, el contenido de materia orgánica, el manejo que hagamos de ese suelo. Pero el que un contaminante pueda ser susceptible de sufrir una absorción, desorción o una degradación, principalmente va a estar condicionado por las características de los contaminantes, es decir, la solubilidad en agua, la estabilidad que tenga ese contaminante, la formulación, el tamaño de la molécula. En cuanto a que el contaminante sufra un proceso de transporte, un proceso de degradación, va a estar condicionado principalmente por las condiciones ambientales. Va a ser el clima, la presencia de agua en el suelo, la temperatura, la radiación ultravioleta, manera que vamos a tener muchas posibilidades y en alguna ocasión pueden estar funcionando diferentes procesos a la vez. Por eso la complejidad de la que hablaba al comienzo del estudio del suelo y del estudio de los suelos contaminados. Bien, ¿pero qué es un suelo contaminado? Pues un suelo contaminado, según el Real Decreto 9/2005 del 14 de enero, se define como aquel cuyas características han sido alteradas negativamente por la presencia de componentes químicos de carácter peligroso de origen humano, en concentración tal que comporte un riesgo inaceptable para la salud humana o el medio ambiente, y así se haya declarado mediante resolución expresa. Y vemos que este Real Decreto es del año 2005. Hasta el 2005 no existe en la legislación española el concepto de suelo contaminado como tal. Todos conocíamos la existencia de emplazamientos deteriorados, perjudicados por la presencia de agentes contaminantes, pero no se había legislado. ¿Cuántos emplazamientos vamos a tener contaminados? Pues es difícil hacer una cuantificación de los emplazamientos. Y la Agencia Medioambiental Europea considera o estima que tenemos 4,2 emplazamientos potencialmente contaminados y 0,6 emplazamientos contaminados por cada 1.000 habitantes. De tal manera que, extrapolando, podemos decir que tenemos 342.000 espacios contaminados ya caracterizados y del orden de 2,5 millones de emplazamientos potencialmente contaminados. Nos queda todavía mucho que hacer por identificar y mientras no estén identificados, desde luego, no ponemos remedio a ese suelo contaminado. En el Real Decreto 9/2005, en el que se definía suelo contaminado, se decía que el suelo contaminado originaba un riesgo para la salud pública, un riesgo inaceptable, decíamos, ¿no?, para la salud pública y el ecosistema. Bueno, pues el riesgo en ese mismo Real Decreto se define como la probabilidad de que un contaminante que está presente en el suelo entre en contacto con un receptor y como consecuencia pues le provoque problemas para la salud y para el medio ambiente. Este riesgo va a depender de la exposición
que tengamos al contaminante y también de la toxicidad que tenga ese contaminante. La exposición a través o entendida como la cantidad de contaminante a la que estamos expuestos, la frecuencia con la que nos exponemos y la duración de cada una de esas exposiciones, así como la relación que hay entre la dosis y la respuesta que tenemos a ese contaminante. Y por otro lado, la toxicidad la tenemos que entender como la posibilidad de que ese contaminante pase a la cadena trófica y, por lo tanto, la movilidad la vamos a definir como la capacidad que tiene un contaminante para moverse en los distintos compartimentos ambientales y va a ser una medida de la peligrosidad que tiene ese contaminante. La persistencia sería otro parámetro que nos habla de la toxicidad de un contaminante, porque indica el tiempo que permanece activa una sustancia contaminante en el suelo. La biodisponibilidad, que hemos dicho antes, relacionada con la movilidad, ¿no? Si tenemos una especie más móvil, es más fácil que sea biodisponible y que pase a la cadena trófica. Y por último, la carga crítica. La carga crítica representa la cantidad de contaminante que es capaz de haber en un suelo sin que produzca efectos adversos sobre la salud pública y el ecosistema. De tal manera que este riesgo que supone inaceptable la presencia de un contaminante en el suelo para la salud pública y el ecosistema, debemos de evaluarlo. Debemos de saber a cuánto riesgo estamos sometidos por la presencia de ese contaminante. Y evaluar un riesgo supone establecer una relación cuantitativa entre la presencia y la concentración de los contaminantes y los riesgos que supone para la salud pública y el ecosistema. De tal manera que se considera el daño irreversible como un criterio para medir el grado de afección que provoca ese contaminante y también como una medida de la calidad del suelo. Esta evaluación se debe de hacer en base a unos valores indicativos de evaluación. Valores indicativos que van a ser los niveles de referencia que están recogidos en este Real Decreto. Valores de referencia que nos indican qué valores máximos podemos admitir de contaminante en el suelo para que no provoquen esos efectos adversos. Estos niveles de referencia son los que vamos a utilizar para establecer las distintas calidades del suelo. Niveles de referencia que, como vemos en la diapositiva, he dicho que estaban recogidos en ese Real Decreto 9/2005 y que son diferentes según que estemos hablando de la protección de la salud humana o de la protección de los ecosistemas. Y están referenciados en base al uso del suelo, porque si bien se utilizaban para definir la calidad del suelo está definida en base al uso que tengamos de cada suelo. De tal manera que aquellos usos que impliquen una utilización más directa por parte de las personas de ese suelo, pues serán más restrictivos, mientras que cuando no tenemos un uso directo, pues los valores son más permisivos. Exactamente ocurre con la prevención en los ecosistemas. Aquellos organismos que viven dentro del suelo pues van a estar más expuestos a los problemas generados por esos contaminantes y, por lo tanto, estos niveles de referencia también son más restrictivos. Hemos hablado de que cuando llegan los contaminantes al suelo, el suelo responde con una autodepuración, pone en marcha una serie de procesos con la intención de minimizar el efecto contaminante que provocan. Esto lo hace el suelo gracias a la capacidad amortiguadora que tiene. Esa capacidad digamos que es la resiliencia que tiene el suelo, ¿no? La capacidad de adaptarse a las nuevas circunstancias para mitigar los efectos negativos que va a determinar ese contaminante. Esta capacidad amortiguadora, el suelo la pone en marcha a través de diferentes procesos amortiguadores, que pueden ser procesos ácido-base, absorción-desorción, precipitación-disolución, complejación, degradación biótica, es decir, dependiendo del tipo de contaminantes, empezarán a funcionar unos procesos u otros. Pero estos procesos amortiguadores podemos nosotros favorecerles o potenciarles
a través del uso del suelo, de las actividades que podemos realizar sobre él. Podemos modificar el pH, podemos regular el potencial R2, podemos aumentar el contenido de materia orgánica, facilitar lavados del suelo o promover la volatilización. Todo aquello que favorezca la eliminación o reducción de los contaminantes en el suelo. La capacidad amortiguadora del suelo va a depender del contenido o capacidad microbiológica que tengamos en ese suelo, del contenido en arcillas, del contenido en materia orgánica, de la capacidad filtrante que tienen los suelos, es decir, en definitiva de las propiedades físicas y químicas, de la textura, la estructura, la porosidad, la capacidad de intercambio catiónico, salinidad, pH, potencial R2. Y relacionado con esta capacidad amortiguadora de los suelos hablamos de la vulnerabilidad, que no es otra cosa que la debilidad o la sensibilidad que tienen los suelos frente a las agresiones que se les hace por los agentes contaminantes. De tal manera que cuanto más capacidad amortiguadora tenga un suelo, menor vulnerabilidad va a tener. Más fácilmente se va a adaptar a las condiciones. El grado de vulnerabilidad que tiene un suelo va a depender de la intensidad con que se le esté afectando, del tiempo que transcurre desde que se ponen en marcha los efectos indeseables o perjudiciales que provoca el contaminante sobre las propiedades del suelo y de la velocidad con la que se producen esos cambios en las propiedades. De manera que este grado de vulnerabilidad nos va a permitir diferenciar los diferentes riesgos potenciales que provocan los contaminantes y también predecir las consecuencias que vamos a tener a continuación según las condiciones actuales que tenemos de ese suelo. Pero este poder autodepurador que estamos definiendo que tienen los suelos no es infinito, no es ilimitado. Llega un momento en el que el suelo ya no puede asimilar, inmovilizar o inactivar o degradar los contaminantes que tiene, que recibe, ¿no? Y por lo tanto llega un momento en el que el suelo se convierte en foco emisor de contaminantes y los transfiere a otros compartimentos, incluso pues, pasarían a la cadena trófica. Es en este momento cuando el suelo tiene una respuesta a esa edafoacumulación, es decir, a ese aumento de contaminantes en el suelo. Y esto es lo que se conoce como, esta respuesta se conoce como la bomba química del tiempo. Digamos que el suelo sufre una explosión que se pone de manifiesto a través del deterioro de las propiedades físicas, químicas y biológicas, ¿no? Y que van a repercutir sobre todas esas funciones que realiza el suelo de manera correcta. Y es entonces cuando nos damos cuenta que algo está funcionando mal y que algo está pasando en el interior del suelo. Por supuesto que esta bomba química del tiempo va a depender de qué, pues del grado de vulnerabilidad que tenga el suelo. Cuanto más vulnerable sea, más fácil o más tempranamente se va a producir esa bomba química del tiempo. También dependerá de la cantidad de contaminantes que le lleguen al suelo y, por supuesto, del uso que hagamos del suelo. El uso del suelo nos va a permitir facilitar, como hemos dicho, a través de esos procesos amortiguadores, pues el facilitar que los contaminantes vayan reduciéndose en cantidad y también en toxicidad. Una vez que tenemos el suelo contaminado, que tenemos concentraciones por encima de las aceptables, pues solo nos queda recuperar esos suelos. Existen diferentes tipos de tecnologías o métodos de recuperación del suelo. Métodos químicos, físicos, biológicos, y voy a comentar algunas clasificaciones. Una en función del lugar en el que se produce la recuperación, y así clasificamos las distintas tecnologías en tecnologías in situ, aquellas que se llevan a cabo en el propio emplazamiento contaminado, tecnologías on-site, que supone excavar el suelo pero se descontaminará en las inmediaciones de ese emplazamiento, y las tecnologías on-site, off-site, que supone la excavación del suelo y el traslado hacia una instalación de descontaminación generada para la ocasión o bien ya existente de otras ocasiones.
Las diferencias más importantes entre las tecnologías in situ y las off-site, pues digamos que las in situ, el control del proceso es más intermedio porque es más difícil acotar el espacio contaminado para tratarlo en el propio emplazamiento. Son tecnologías más baratas generalmente, se aplican a grandes volúmenes de suelo y si el uso del suelo, si la actividad que se está llevando a cabo en ese suelo lo permite, pues permite la tecnología que vamos a aplicar, pues se puede mantener. Mientras que cuando la tecnología es off-site, supone la excavación de ese suelo y por lo tanto la actividad en ningún caso podrá llevarse a cabo. Por otra parte, las tecnologías off-site van a ser más caras, van a suponer en muchos casos aplicación de energía o de compuestos que van a encarecer el proceso y van a ser aplicables sobre todo a cantidades de suelo, a superficies más pequeñas, a volúmenes más pequeños, porque hay que excavar el suelo, hay que trasladarlo y eso encarece todavía más el proceso. En cuanto a la tecnología empleada, vamos a clasificarlas en técnicas de aislamiento o tecnologías de aislamiento, como puede ser el cubrimiento o el uso de barreras superficiales. Tecnologías de inmovilización, como la solidificación, la estabilización o la vitrificación. En este caso, el suelo se nos quedaría inservible desde un punto de vista agrícola. Las tecnologías de extracción serían tecnologías de lavado o extracción bien in situ o ex situ, y tratamientos electrocinéticos. Tendríamos también tecnologías de separación física. Y por último vamos a hablar de las tecnologías de reducción de la movilidad y la toxicidad. Y en este grupo vamos a hablar de los tratamientos químicos y los tratamientos biológicos, pero nos vamos a centrar principalmente en los tratamientos biológicos por ser tecnologías mucho más blandas y mucho más respetuosas con el medio ambiente. Dentro de estos tratamientos tenemos la biorrecuperación y la fitorrecuperación. La bioremediación lo que utiliza son microorganismos que pueden estar en el suelo o microorganismos que podemos añadir y que utilizan los contaminantes para obtener su energía y desarrollarse, ¿no? Y realizar su ciclo vital. Pero por otra parte hay microorganismos que lo que hacen es acumular en su interior los contaminantes y así eliminarlos del suelo. Y en cuanto a la fitorrecuperación, pues es el uso de plantas para conseguir esa reducción de los contaminantes en el suelo. Y aquí podemos distinguir diferentes formas, ¿no? La fitoextracción consiste en que las plantas extraen los contaminantes del suelo y los acumulan en distintas partes de la planta, el tallo, las hojas. La fitoestabilización, que consiste en que las plantas lo que hacen es extraer los contaminantes e inmovilizarlos a través de sustancias que excretan a través de sus raíces y los inmovilizan. La rizofiltración, que lo que ocurre es que las plantas a través de las raíces, lo que hacen las raíces es funcionar como una especie de filtro, de manera que retienen los contaminantes que puede haber en la fase líquida del suelo. Y la fotodegradación, que las plantas, utilizando los sistemas de degradación enzimática que tienen, pues degradan los contaminantes en sustancias y lo transforman en sustancias inocuas que pueden expulsar al exterior. Hemos hablado de tecnologías más agresivas, tecnologías más limpias. Creo que una comparativa entre métodos abióticos y métodos bióticos pues, nos permite decir que los métodos abióticos son métodos más drásticos, son métodos más caros, van a consumir mucha energía y van a dejar, y esto es importante, el suelo totalmente alterado, totalmente roto y biológicamente en muchas ocasiones inactivo, ¿no? De tal manera que los métodos bióticos, pues, frente a los abióticos, favorecen los procesos de autorrecuperación, dejan el suelo biológicamente activo
y si hay que ponerle algún pero es que son un poquito más lentos. Entonces, pero desde luego tenemos que tender a favorecer el desarrollo de estas tecnologías de la bioremediación. Hay que tener en cuenta también que esa recuperación natural que tienen los suelos puede ser también asistida o potenciada desde fuera, ¿no? Podemos ayudar al suelo a través de la adición de enmiendas o la fijación de plantas, de manera que esta tecnología, pues o no tecnología, sino este hecho que presentan los suelos, pues da resultados que siempre serán buenos cuando las concentraciones de contaminantes sean bastante menores. Pero sin duda hay que decir que la mejor solución en todo esto es hablar de la prevención. La prevención va a evitar que lleguen los contaminantes al suelo y que, por lo tanto, si no llegan no se va a generar esa contaminación y la posibilidad de que llegue a la cadena trófica pues es muy pequeña. Y, por lo tanto, tendremos que introducir o concienciarnos de que debemos introducir en nuestra vida diaria prácticas que nos permitan un uso más sostenible del suelo. Y ya para terminar, pues decir que desde Europa, la Comunidad Económica Europea, a través del Pacto Verde Europeo, se ha marcado un reto muy importante de aquí al año 2050 en cuanto al uso sostenible de los recursos naturales, de proteger esos recursos naturales. Y en el tema que nos ocupa, pues se ha marcado o como objetivos la estrategia de la granja a la mesa y la estrategia de contaminación cero. La estrategia de la granja a la mesa como motor de la sostenibilidad de la Unión Europea, en la que como objetivos más importantes pretende de aquí al 2030 reducir el uso de pesticidas en un 50%, reducir las pérdidas de nutrientes en un 50%, lo que supondría un ahorro de un 20% en los fertilizantes, reducir un 50% los antimicrobianos, tanto en ganadería como en acuicultura, y hacer que aumente la superficie de agricultura ecológica hasta un 25%. Todo esto es un gran reto. Es un gran reto, pero yo creo que merecerá la pena. Y en esto nos tenemos que implicar todos. El suelo es ese medio olvidado durante muchos años, pero que con pequeñas actuaciones individuales podemos conservarlo, igual que con pequeñas actuaciones día a día lo estamos estropeando. Así que creo que aquí tenemos que empezar, si no hemos comenzado ya, pues a proteger ese medio vivo, ese ente que nos permite desarrollar la vida de una manera correcta. Muchas gracias.